profe. Muy buenos días. Entonces, a ver, el día de hoy vamos a continuar con lo que es también la estrategia de Aprendo en Casa. Bien, el día de hoy entonces vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a continuar trabajando lo que estábamos realizando el día de ayer. Ayer ustedes se han organizado con sus padres para hacer una representación teatral. Y hoy día entonces va a ser correspondiente al área de arte y cultura. Muy bien, mis queridos niños, entonces el día de hoy nuestro propósito, ¿cuál va a ser? Bueno, entonces aquí tenemos. Nuestro propósito va a ser que hoy presentaremos una función artística en familia sobre cómo solucionar conflictos de manera muy creativa, ¿ya? Entonces estamos aprendiendo, ya estamos ya fortalecidos nosotros cómo de repente resolver conflictos de una manera muy creativa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora en las fichas de Aprende en Casa del día viernes 29 tenemos nosotros puntos importantes que trabajar, ¿no? Son puntos que tenemos que tener en cuenta porque vamos en el área de arte y cultura. Entonces, primero me dice que empiece por planificar la historia que quiero contar. En este caso voy a planificar cómo va a ser mi historia. Ayer tú ya te organizaste, ya hiciste tu escenario, ya hiciste tus títeres, muy bien. He visto tus evidencias y el día de hoy entonces ahora vas a planificar la historia. Respondiendo a algunas preguntas. Por ejemplo, nos dice, la primera, ¿qué nos dice? ¿Dónde se desarrolla tu historia? Entonces vamos a completar. Por ejemplo, en mi caso, ¿se acuerdan que ayer yo les dije que mi caso era de unos hermanitos que estaban peleando por una pelota, ¿no? Entonces, ¿dónde se desarrolla tu historia? Pues en una casa, en algún lugar de la casa, ¿no? Entonces yo respondería ahí, en algún lugar de la casa. ¿Quiénes serán los personajes? Mis personajes, como yo ya he hecho mi título y los presento, ¿no? Mis personajes serán el niño... a ver, tenía acá el hermano mayor, el niño Raúl, el hermano menor, el niño Saúl y la mamá. Aquí yo tengo ya a mis personajes que van a participar en mi historia. Entonces ahí yo voy a colocar quiénes son los que van a participar. En mi caso yo voy a poner Raúl, Saúl y la mamá. Muy bien. ¿Qué conflicto tendrán que enfrentar? Pues yo dije, a ver, mi conflicto será de que dos niños se pelean por una misma pelota. Muy bien. ¿Lo atienden de manera cooperativa? Entonces yo tengo que ver, a ver, ¿te acuerdas que también hablamos de la cooperación muy importante en un conflicto, ¿no es cierto? Cuando sucede, entonces la cooperación es ayudarse, dar soluciones que sea beneficio para los dos. Entonces, dice, ¿lo atienden de manera cooperativa? Entonces yo diría que sí, porque van a solucionar un conflicto entre todos. Muy bien. ¿Qué emociones se va a atender? Entonces, ¿qué emociones? Por ejemplo, si se están quitando la pelota, van a expresar emociones de... A ver, si está quitando la pelota, puede ser emociones de molestia. O sea, van a sentir emociones de molesto, ¿no es cierto? De tristeza, ¿no es cierto? Entonces, esas emociones que voy a mostrar en mi teatro, entonces esas emociones también tengo que colocar, ¿ya? ¿Cuál será el mensaje? El mensaje, pues de hecho va a ser que debemos aprender a solucionar conflictos de manera muy creativa, ¿no es cierto? Muy bien. Y una vez que desarrolles tu planificación de lo que es de tu historia, entonces ahora te pide cómo tienes que planificar también cómo va a ser el inicio, ¿no es cierto? Después también el desarrollo y el desenlace. O sea, 3 puntos importantes también tienes que considerar aquí. Entonces, ¿qué vas a considerar en inicio? En inicio te vas a ayudar con esta pregunta. ¿Cómo inicia tu historia? Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿cómo inicia tu historia? Yo te estoy dando ejemplo en mi caso, ¿no es cierto? Lo que yo ya había elegido. Entonces, a ver, tú, de acuerdo a tu conflicto que tú hayas elegido,
también lo vas a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia tu historia? Yo he puesto una mañana en un lugar de la casa. Saúl estaba jugando muy feliz con la pelota y de pronto entra Raúl y sucede que los dos quieren tener al mismo tiempo la pelota. Eso sería mi inicio, ¿no es cierto? Muy bien, el desarrollo. También te vas a ayudar con esta pregunta. ¿Qué pasará? O sea, ¿qué pasará durante todo el desarrollo de tu historia? ¿Qué va a suceder? ¿No es cierto? Entonces ahí dice, los hermanos empiezan a discutir, es lo que he puesto yo, ¿no? Los hermanos empiezan a discutir por ver quién se queda con la pelota y empiezan a gritarse, o sea, a alzar la voz, ¿no es cierto? Hasta que el hermano mayor empuja a su hermano menor. Y de pronto la mamá entra y trata de tranquilizarlos. Eso va a ser durante el desarrollo. O sea, ¿qué va a pasar? Todo ese proceso va a pasar en mi historia, ¿no? Por ejemplo. Luego, también ya viene el desenlace. El desenlace, o sea, cómo va a ser ese final de mi historia. Y te vas a ayudar también con esta pregunta. ¿Cómo terminará tu historia? Entonces, la mamá orienta a sus hijos para ayudar a solucionar el conflicto y de manera cooperativa, ¿no? Los dos hermanos terminan felices, ¿ves? Y ya hice mis 3 partes, o sea, algo breve de las 3 partes, del inicio, del desarrollo y del desenlace. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que ya haya terminado de realizar o de planificar cómo va a ser mi historia, entonces ahora voy a empezar a hacer mi guión. O sea, quién va a decir las palabras, ¿no es cierto? ¿Quién va a decir tal cosa? ¿Quién va a decir la otra cosa? ¿Cómo van a actuar? ¿No es cierto? Y aquí también, a ver, empezamos. Yo le he puesto un título también a mi guión, ¿no es cierto? A mi guión. Le he puesto que dice, los conflictos se pueden solucionar. Ese ha sido mi título para mí. Ahí también he puesto mis personajes, que son, dice, hermano mayor Raúl, ¿no? Que ya sabemos, el hermano mayor Raúl, el hermano menor Saúl y la mamá, ¿no es cierto? Que en este caso se llama la mamá Elba, ¿no es cierto? Muy bien, y de ahí empiezo yo, ya he creado lo que es mi guión, ¿no es cierto? Y ahí también tenemos el escenario, cómo empieza. Miren, tienen que darse cuenta ustedes que cómo va a ser cómo empieza el escenario, ¿no es cierto? Y también ahí está, si ustedes ven, miren, está con colores. Raúl, que es lo que va a decir, luego que dice Saúl, también hay acciones. Eso también tenemos que ver, que en tu guión esté a la acción. Por ejemplo, ahí dice Raúl empuja a su hermano y Saúl empieza a llorar y la mamá entra. O sea, esas son acciones porque no van a ser habladas, pero son acciones que tú vas a realizar. Y así también tenemos eso, la primera parte. También tenemos aquí la segunda parte también, donde también interviene ya la mamá. Sigue con una acción, miren, ahí hay una acción donde los niños comienzan a respirar profundamente, el proceso de la relajación, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Una técnica también que nos ayuda bastante para poder tranquilizarnos, ¿no es cierto? Y sigue también hablando, ¿ves? Mira, ahí está mamá Elba, Saúl, Raúl, ya casi, y este es el final, ¿no? Donde también está Raúl, Saúl y cómo termina. Mira, ahí también está ya cómo termina, según lo que yo había planificado, ¿te acuerdas en la historia? Ahí también ya estamos viendo cómo termina, ¿no? Los dos niños se van contentos y la mamá también se va tranquila y se va a cocinar, ¿ves? Algo así, rapidito te presento cómo hice yo mi guión, ¿no es cierto? Que yo he creado con estos personajes y pensado también cómo hacerlo, ¿ya? Entonces aquí para darles un ejemplo cómo ustedes deben realizar. En esa planificación tienen que ustedes darse cuenta que exista también la escucha activa, que exista o que esté ahí, que se note la cooperación que debe haber, o sea, de cómo solucionar los conflictos y que ambos, recuerden que ambos queden felices, ¿no? Que ninguno quede uno feliz y otro triste, que es el lema. ¿Cuál es el pensamiento ahí? Que yo gano y tú pierdes, ¿no? Pero eso no se quiere que los dos ganen, ¿no? O sea, yo gano y tú ganas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, una vez que ya tienes planificado tu historia, ahora planificas las características de tus títeres, aunque ya lo hiciste el día de ayer, ¿verdad?
Ya tienes casi, porque he visto ya muchos de mis niñas que ya tienen sus títeres listos, muy bien. Entonces, pero de todas maneras vamos a anotar estos puntos importantes de acuerdo a las preguntas que me da en lo que es Aprende en Casa. Voy a responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes aparecen en la historia? Nuevamente comienzo a mencionar, ¿no? Aparece niño Raúl, niño Saúl y la mamá. ¿Qué características tiene cada personaje? ¿Qué características? Que se molestan rápido, ¿no es cierto? Pero que también después, por ejemplo, los dos niños se molestan rápido, pero después también se tranquilizan y son felices al compartir su pelota, ¿no? Y la mamá, pues también, ¿qué características tiene? Que es tratar de apacible, de tratar de tranquilizar a sus hijos para que no sigan peleando, ¿no es cierto? Muy bien, ¿con qué materiales lo realizarás? Entonces yo, en mi caso, por ejemplo, yo he utilizado papel, he utilizado pues figuras, ¿no es cierto? Y palitos de bajalenguas, que se llama esto de aquí, ¿no es cierto? Y así nomás he elaborado mis títeres, ¿ves? Muy bien. Luego hay otra pregunta que te dice, ¿cómo te imaginas la voz de tus personajes? ¿Cómo te imaginas? Que en algunos van a utilizar voz fuerte, como de molestos, y otros también de repente en momentos que van a estar usando de tristeza de repente o de lloro, ¿no es cierto? Entonces ahí eso también tienes que poner, cómo va a actuar tus personajes, ¿ya? Luego la otra pregunta, ¿cuáles serán las tareas de los integrantes de tu familia en tu función? Ahí está, ahí también vas a colocar cuáles serán las tareas de los integrantes de tu familia en tu función. Recuerda lo que hiciste ayer, ¿no? Por ejemplo, entonces vas a poner ahí en qué te ayudó. Mi mamá, ¿qué cosa hizo? ¿No? De repente hizo los títeres, ¿no? Mi mamá hizo los títeres, mi papá me va a grabar el video y yo también estoy pintando de repente las imágenes, ¿no? Entonces de esa manera vas a colocar las tareas que ha tenido cada integrante de tu familia, ¿ya? Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengas planificado tu historia, ya tengas listos a tus títeres, entonces ahora sí, es hora de la función. ¡Vamos! Muy bien, a ver, te enseño aquí cómo he hecho yo mi función. Estaba jugando con la pelota Saúl y en eso llega su hermano Raúl y le quiere quitar la pelota. ¡Dame la pelota! No, yo la tenía primero. ¡Esa pelota es mía! ¿Dónde dice tu nombre? No dice, pero mi papá me lo compró para mí. La pelota es para los dos, así que déjame jugar con la pelota. ¡Que no! Yo soy el mayor y me tienes que respetar. Aquí los dos somos iguales. ¡Fuera de acá! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estás llorando, Saúl? Es que yo quiero jugar con la pelota y Raúl me lo quitó y me empujó. ¡La pelota es mía! A ver, mis pequeños, vamos a tranquilizarnos. Respiremos profundamente unas 5 veces. A ver, vamos. A ver, respiremos juntos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, a ver, ustedes saben que no es bueno pelear entre hermanos. Lo que deben hacer ustedes es conversar y tomar acuerdos sobre su pelota. ¿Cómo creen ustedes que debemos actuar sin estar peleando? Ya sé, nos regiremos la pelota. No, porque uno de los dos no se va a sentir bien. Tienes razón. Entonces jugaremos por turnos. Tampoco, porque va a ser como yo pierdo y tú ganas. Ya sé. ¿Qué te parece si jugamos los dos con la pelota al mismo tiempo? Me parece muy bien. Así los dos estaremos conformes y no pelearemos. Muy bien, mis queridos hijos. Qué bueno que hayan llegado a un acuerdo. Siempre cuando ocurran pequeños conflictos, no se alteren. Y en primer lugar,
Deben tranquilizarse, respirando profundamente. Luego dialoguen escuchándose mutuamente y lleguen a un acuerdo en el que los dos ganen. ¡Sí, mamá! ¡Nos vamos a jugar! ¡Chao! Muy bien, y yo me voy a cocinar. ¡Chao! Bien, mis queridos niños, entonces ahora sí, muy bien, eso ha sido también mi presentación de mi video, ¿no es cierto? O perdón, de mi dramatización de títeres, que también lo planifiqué también casi de días anteriores, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a ver, ahora te toca hacer, o nos toca hacer de repente, nuestra autorreflexión, ¿no es cierto? Vas a responder también a estas preguntas, que dice, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste tú, mi querido niño? Muy bien, has aprendido, ¿no?, a dramatizar con títeres sobre una solución de conflictos de manera muy creativa, ¿no es cierto? Eso es lo que has estado aprendiendo el día de hoy. ¿Cómo te sentiste? A ver, ¿cómo se sintieron mis queridos niños y mis queridas niñas? A ver, ¿cómo se sintieron? De repente feliz, triste, no creo, ¿no? Con miedo, ¿no? Entonces, a ver, ustedes cómo se sintieron, ¿no? ¿Por qué se sintieron así de esa manera feliz, contentos o con miedo de repente? ¿Qué disfruté más? La otra pregunta, a ver, ¿qué disfrutaste más tú? De repente disfrutaste el haber actuado, ¿no? De repente esa parte te fue más feliz, en esa parte te sentiste más cómodo de repente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tú también me vas a notar qué disfrutaste más. O de repente haciendo tus títeres, ¿no es cierto? Entonces, ahí, eso es lo que tú, ¿qué es lo que tú has disfrutado más de toda esta dramatización de títeres que hemos hecho el día de hoy? La otra pregunta, ¿qué dificultades tuve? A ver, tú me vas a contar ahí también. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿No? Entonces dice, ¿qué acciones tomaste para resolverlos? ¿No es cierto? Entonces, a ver, de repente por ahí que me confundí porque estaba con un poco de miedo de repente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hice para resolverlo? Entonces, nuevamente grabé esa parte de repente y ya me puse más con fuerza para poder hacer mi presentación y que salga muy bien, ¿no es cierto? Puede ser así, muy bien. Y la otra pregunta, ¿qué mensaje transmite mi historia? Ya sabes tú, ¿qué mensaje transmite? Transmite, ¿no es cierto?, cómo solucionar conflictos de manera muy creativa, ¿no es cierto? Bien, mis queridos niños, entonces espero haberte ayudado con esta clase que te estoy dando el día de hoy. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, de repente van a hacer mucho más bonito que lo que hice yo. Entonces, posteriormente, entonces el día de hoy, más tarde, espero tus evidencias, tu lindo teatro que vas a presentar. Quiero verlo ya. Entonces, a ver, te dejo para que puedas seguir realizando tu función o organizando tu función de títeres con tu familia. Muy bien, mis queridos niños, entonces hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!